Buenas tardes. Es una bendición poderme comunicar con ustedes a través de este medio. Amados, estamos unidos por un mismo espíritu, aun cuando cada quien o cada familia está en sus hogares, en sus casas, resguardados por causa de esta epidemia. Pero en medio de todo esto, nosotros tenemos un Dios que nos sostiene, que nos ha hecho promesas, y nosotros creemos que Él tiene tiempos, tiene propósitos para toda la tierra, para todas las naciones, para la iglesia misma. Creo que Él tiene propósitos. Y hoy es viernes que acostumbramos la iglesia a tener un tiempo de oración, de intercesión, de adoración a nuestro Dios. Y aun cuando estamos pasando por estas circunstancias, no queremos dejarlo de hacer, sino más bien creo que lo debemos hacer con más pasión, con más fuego, con más clamor. Y quiero invitarles a reflexionar un momento en la palabra. Y he tomado un versículo que todos conocemos del segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es uno de los versículos que yo creo son de los más importantes para este tiempo en que estamos viviendo esta crisis. Hay cuatro cosas interesantes o palabras muy importantes en este versículo, o podemos decirlo de otra manera, cuatro ingredientes que son importantísimos para que Dios tenga misericordia de las naciones, tenga misericordia de toda la tierra. Y estos cuatro ingredientes, entre los cuatro ingredientes está incluida la oración, la humildad o la humillación, la búsqueda de Dios y sobre todo el arrepentimiento de nuestros pecados. Yo creo que Dios está permitiendo todas estas cosas con un propósito: que nos volvamos a Él, que las naciones se vuelvan a Él. Nos hemos dado cuenta por los medios de comunicación que ya varios presidentes de naciones están buscando a Dios. Y yo creo que nosotros como iglesia debemos seguir haciéndolo y seguir clamando a Dios, esperando que en su momento Él tenga misericordia de nosotros y de toda esta tierra. Quiero compartir con ustedes esto porque es muy importante, que no es una oración superficial la que Dios está demandando aquí. Tampoco es una oración intensa. Creo que la oración intensa es aquella cuando estamos en crisis, y la oración superficial pues es aquella que a veces la hacemos con frecuencia, pero sin ninguna pasión en el corazón de nosotros. Pero la tercera parte es la tercera oración, es aquella que tiene un desgarramiento dentro del corazón del hombre por las circunstancias que se están viviendo. Y esta es la oración que Dios quiere que haga su pueblo en este tiempo. Es una oración continua y un clamor a Dios de lo más profundo de nuestro ser. Por eso una palabra dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ora, buscan mi rostro, y se arrepienten de sus pecados o se vuelven de sus malos caminos, dice entonces. La palabra entonces dice, es como una condicionante. Entonces dice:
sanaré su tierra. Así que quiero decirle estas cosas que son importantes y que usted también ya conoce. Este clamor tiene que ser, quiero que me acompañe, si tiene usted por ahí su Biblia, o tráigala, y vamos al capítulo 62 de Isaías, donde quiero compartir. Hay unos versículos. El capítulo 62 de Isaías dice así, en los versículos 62, déjeme le digo, en el verso 6, dice 62:6 de Isaías, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Esta es la oración intensa, es la oración continua, es el clamor desgarrador de lo más profundo por las circunstancias que en ocasiones estamos viviendo, y quisiéramos que Dios estuviera lo más cerca posible, y a veces lo sentimos tan distante, pero usted y yo sabemos que la promesa de Él está con nosotros todos los días de su vida, de nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo: y no daréis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. O sea, no hay tregua, no hay descanso, iglesia. Hay descanso, familia de Dios. Es tiempo de orar sin descanso, de clamar a Dios para que Dios tenga misericordia de las naciones que están pasando por estas situaciones tan difíciles y tan complicadas. Y esta pandemia, esta crisis tan terrible, yo creo que Dios es el único que nos puede ayudar para salir de esto. Hemos comprobado a través de las noticias y de los medios de comunicación que el hombre ha quedado corto en todo esto. No se dan abasto con tantas cosas que están sucediendo. Yo creo que el único que nos puede sacar adelante en estos tiempos de angustia es el Señor. Él es nuestro guardador. Él escuchará el clamor de su pueblo, el clamor de sus hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en este tiempo. Por ahora nosotros no podemos estar congregados en los templos porque han sido algunas de las cosas que nos han impuesto las autoridades y las respetamos. Pero eso no impide que estemos en un mismo sentir y en una misma decisión de estar orando, de intercediendo, y podamos orar en diferentes lugares donde usted pueda hacerlo, pero el asunto es que lo hagamos. Y yo marqué aquí 7 lugares donde se puede orar, y están escritos en la Biblia. Jesús mismo dice la palabra que Él subía al monte y ahí oraba. Este pasaje, este versículo está en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 12. O sea, en el monte, en el jardín, en el patio trasero, yo no sé, pero Jesús dice que Él se iba al monte a orar. También dice que Jesús habló acerca de que era necesario que se orara en diferentes lugares, pero Pablo nos da luz acerca de esto, y Pablo y Silas dice que ellos oraron a la orilla de un río allá en Filipos. En el capítulo 16, verso 13, ahí habla de cómo Pablo y Silas fueron a buscar a aquellas mujeres donde tenían el tiempo de oración. Así que puedes, en un río dice la palabra que se puede orar. También estos mismos varones, Pablo y Silas oraron en la cárcel, y Dios les escuchó, y Dios hizo cosas tremendas. Y Pablo mismo dice en el capítulo 21, versos 5 y 6, que Pablo, para despedirse de sus hermanos, oró en la playa misma. Y también dice la palabra que Daniel oraba en su casa, abiertas las ventanas de su casa,
oraba al Señor 3 veces al día. Así que Jesús nos enseñó que oráramos en nuestro aposento, cerrada la puerta, oráramos a Él en lo secreto y que Él nos recompensaría en público. Así que ahí donde estás tú resguardado o donde estamos resguardados por causa de esta pandemia, podemos clamar a Dios, pero clamar a Dios de lo más profundo de nuestro corazón y pedirle que tenga misericordia de las naciones, que tenga misericordia de nosotros. Yo creo que uno de los propósitos más importantes ahora es que Dios está buscando que las autoridades de las naciones volteen su rostro hacia Él. Y creo que hasta ahora por lo menos 5 o 6 presidentes de diferentes naciones ya han convocado ayuno y oración, intercesión, un clamor a Dios para buscar la solución a este problema tan terrible que se está viviendo. Quiero decirle, por último, que en la Biblia encontramos una historia de 2 personajes, y por no decir 3, pero los 2 personajes son Pedro y Jacobo. Pedro y Jacobo eran líderes de la iglesia primitiva. Y Pedro tenía un liderazgo más poderoso todavía que Jacobo, yo creo. Porque desde Pentecostés, Pedro tomó el liderazgo del grupo después de que Jesús se fue. Y Dios lo empezó a usar predicando el evangelio tremendamente. Mucha gente se convertía y empezó a hacer milagros tremendos de sanidad. Y Pedro era el que había tomado el liderazgo de aquel grupo que había quedado. Pero dice la palabra en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, que Jacobo, después de la persecución que inició en el capítulo 8, porque la visión de Jesús que había dado a los discípulos era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ciertamente la iglesia había explotado en Jerusalén y empezó a crecer tremendamente, pero solo en Jerusalén. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos, después de la muerte de Esteban, vino una gran persecución. Y después de la muerte de Esteban, vino también la muerte de Jacobo, y Pedro fue llevado a la cárcel y custodiado por soldados, estaba en preso. De otra manera, puedo decir que la visión estaba en la cárcel, estaba impedida, no podía continuar. Pero dice la palabra que la iglesia hacía oración sin cesar. Y creo, mis amados hermanos, que la iglesia primitiva enfrentó estos problemas con una oración ferviente debido a la persecución. La iglesia no estaba orando en el templo, la iglesia estaba orando en la casa de la madre de Marcos. Ahí estaba un grupo de hombres y mujeres clamando y orando y esperando que Dios se manifestara con milagros poderosos, y de esa manera ellos intercedían. Y dice que ellos hacían oración para que Pedro saliera de la cárcel, y así como la iglesia oró en aquel tiempo para que Pedro fuera liberado, la iglesia de hoy tiene que orar para que Dios obre de una manera sobrenatural y pueda detener esta pandemia y podamos ver manifestada la gloria y el poder de Dios sobre esta tierra y sobre estas naciones que están padeciendo tremenda y terriblemente. Dios permitió, sí, que Jacobo muriera, hubo un precio, pero Dios se manifestó a través de la iglesia y del clamor de la iglesia para traer libertad a Pedro. Y entonces la iglesia empezó a expandirse por muchos otros lugares, de tal manera que se inundó
aquella tierra del Evangelio, y fue algo hermoso y maravilloso. Hoy la iglesia enfrenta una epidemia, y la única manera, no solamente la iglesia, sino las naciones, nuestro estado, nuestra ciudad, muchos lugares están preocupados por esta situación. Y yo quiero decirle que la única manera de enfrentarlo es cuando la iglesia se une para hacer oración ferviente a su Dios, para que Dios cumpla la promesa que ha hecho a sus hijos, a nosotros sus hijos. Y quiero terminar diciendo estas cosas. No sabemos cuándo pasará esta crisis. Lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Y que el salmista inspirado dijo estas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está con nosotros. El Dios de Israel, el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de nosotros, y Él está con nosotros. Así que, pueblo, ánimo, sigamos intercediendo, sigamos orando, sigamos clamando y esperando la respuesta de Dios, y también obedeciendo las indicaciones que se nos han dado a través de las autoridades de nuestras ciudades, de nuestras comunidades.